Yo no sé cuántos se acuerdan en esas escuelas bíblicas o escuelas dominicales, pero cuando pequeño me acuerdo de un corito que decía, soldado soy de Jesús. Perdón. Soldado soy de Jesús, aunque no esté en la infantería, artillería, caballería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy. Bueno, hoy voy a hablar un tema aquí en este devocional de esta mañana del 8 de enero del 2025. Y el encabezado, el título de este tema se llama En la línea de fuego. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en la línea de fuego. Militarmente hablando, yo no he estado. Lo más que pude haber llegado fue a los cobitos, como se le llaman, los Cub Scouts. Aunque en cierta ocasión tuve una oportunidad que dentro de la iglesia en que pertenecía en ese momento cuando pequeño, pues había un grupo de jóvenes y niños que se reunían y era como así, como tipo campamento, tipo soldados y demás. Pero estar en la línea de fuego, militarmente hablando, no. Sé que muchos los han estado, han pasado por eso. Eh, ¿Qué te puedo decir? Pero hay otra línea de fuego y de esa vamos a hablar hoy. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa, dándole las gracias al Señor porque por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Y entrando en el tema de en la línea de fuego, dice en Mateo 24, verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le encuentre, le halle haciendo así. ¿Haciendo cómo? Cuando leemos este pasaje de las Escrituras, esa pregunta rápido nos puede venir a la mente. ¿Haciendo qué o haciendo cómo? Es importante entender que aquí en este pasaje, como en Lucas capítulo 12, verso 43, el Señor nos está hablando de su venida y de nuestra actitud ante ella. Quiero hacer una nota aclaratoria. Yo le voy a hablar a la iglesia. Querido amigo y amiga, presta atención, porque estamos viviendo en momentos decisivos, momentos importantes en la historia de la humanidad, de este siglo y de todo el que le tocó nacer en este tiempo. Sea creyente o no sea creyente, te tocó vivir en un momento decisivo, un momento proféticamente hablando, según la Escritura, de los tiempos que se acercan hacia el final de la era de la cristiandad, donde el Señor va a venir a buscar a una iglesia. ¿Cuándo es ese momento? El día y la hora, nadie lo sabe. Solo el Padre que está en los cielos es el que lo sabe. Pero el Señor da unos detallitos y le dice a sus hijos, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así que tenemos esa pregunta sobre la mesa, ¿haciendo qué o cómo? Dentro de la bienaventuranza, esa bienaventuranza que se conoce en los evangelios o cuando se habla en el libro del Evangelio según Mateo, del capítulo 5 al capítulo 7, vemos una bienaventuranza que hace una distinción, hace una aclaración, y es por causa del Hijo del Hombre.
Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 6, verso 22, por si lo quieren anotar y buscar. Hacer lo que el impío o el pecador hace con el prójimo no hace ninguna diferencia, no hace diferencia alguna. Y no está mal hacer el bien al prójimo, al contrario, es muy bien, es muy satisfactorio hacer el bien a nuestro prójimo. Y esto incluye al que te aborrece, al que te maldice, al que te vitupera. Y pudiera seguir hablando de adjetivos. Sin embargo, Jesús hizo una distinción a la hora de que hablen mal de ti, de que te persigan, que te vituperen, que hagan todo eso contra el creyente en Jesucristo, el que es nacido de nuevo, y es por causa del Hijo del Hombre, por el nombre de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, Él es glorificado. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿acaso esto se queda ahí nada más? No. ¿Te has puesto a pensar qué implica esa expresión por causa del Hijo del Hombre o por el nombre de Jesucristo? Jesús dio un mandato. Él le dio un mandato a sus discípulos. ¿Acaso, iglesia, o cuando te haces llamar iglesia, eres discípulo también de Jesucristo? Y aquí no estoy entrando en nombres de denominaciones, sino eres un discípulo de Jesucristo. Dice, id y predicad el evangelio y haced discípulos. Existe una pregunta que es legítima para unos, pero también es excusa para otros, y es, ¿cómo lo hago? Si yo no tengo ese don de hablarles a otros, ¿cómo hago eso? Bueno, son muchas las maneras de hacerle del evangelio, de predicar el evangelio a otros, y muchos con sus habilidades nos han facilitado maneras de hacerlo. ¿Sabía eso? Y todo es porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que para algunos esto es una pregunta que es legítima, pero para otros lo toman como excusa por el mero hecho de no hablarles a otros y simplemente mantenerse en el anonimato. Yo en ocasiones me pongo un poquito extremista, completamente intencional. Se me ríen algunos, otros pues le toman fotografía a lo que hago. No sé si lo ponen o lo hacen o no, pero yo de todas maneras lo hago. De hecho, espero a que ocurra algo para que entonces poder hacer lo que hago. ¿Y qué es? Yo utilizo mi auto, mi pequeño carrito que el Señor me dio a bien para yo poder moverme a mi trabajo. Y aprovechando cuando se mantiene sucio, se queda sucio, que el cristal se pone prácticamente bien sucio. Yo entonces utilizo esa parte que se queda sucia y ahí pongo textos bíblicos, pongo mensajes para que capte la atención del que está en la parte de atrás del vehículo y que por alguna razón que yo sé que es voluntad del Señor,
esos textos se le queden grabados en la mente. Claro, cuando yo salgo le digo, Señor, Padre, que esos textos que están escritos ahí se le queden grabados y que no se les salgan de su mente, de su pensamiento, hasta que busquen una Biblia y busquen qué es lo que esa persona que estaba en ese carro en ese día quiso decir, escribiendo en el sucio del cristal. Así que no importa el método que vayas a usar, siempre y cuando sea un método que le agrade a Dios, porque aquí no se vale ese tema o ese pensamiento maquiavélico que el fin justifica los medios. No se vistan que no va. Todo tiene que ser conforme a la palabra de Dios, que le agrade a Dios en su palabra. Y eso te lo va a hacer sentir el Espíritu Santo en ti, para que sepas cuándo estás haciendo las cosas conforme a su voluntad y cuándo no. Así que seguimos. El apóstol Pablo le enseñó a Timoteo, también nos enseña a nosotros, que él compara al cristiano verdadero, al verdadero creyente en Jesucristo, con un soldado, por lo que como parte de serlo incluiría sufrir penalidades, sufrimientos, pero no sufrimiento por cosas malas que hayamos hecho o incorrectas, sino sufriendo penalidades como soldado de Jesucristo. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y lo que continúa el apóstol Pablo diciendo es lo que en este punto muchos no entienden y otros ignoran. Y cabe recalcar una vez más en un video más que he mencionado de que existen 3 tipos de ignorantes. El que ignora porque desconoce, el que ignora porque no le importa y el que ignora porque no quiere saber. Así que en este punto que voy a tocar, muchos no lo entienden y otros ignoran. Así que, ¿cuál es ese punto? Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Esto no significa que vamos a vivir una vida como dicen aquí en Puerto Rico, en la perse, pendiente, como desesperado de que no lo están buscando, y se vuelven locos, unos frenéticos. No es vivir en una persecución o en una perse, no es vivir un frenesí, no es el desespero en la vida, no, eso no es. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, en el que es nacido de nuevo, y es nuestro Paracletos, nuestro Consolador, nuestro guía, nuestro Maestro. Y las características del fruto del Espíritu que se debe producir en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que significa dominio propio. Así que, amada Iglesia de Cristo, no vivimos ni podemos vivir en una burbuja como si el mundo circulara solo en nuestro entorno, en lo que tenemos a nuestro alrededor y que nada más importara. Hay una obra por hacer, pero si esa palabra obra le resulta incómoda a alguno, porque yo sé que le resulta incómoda a alguno, eso de obra, de obrar, porque piensan que no hay nada que hacer, cuando la Biblia menciona que hay mucho por hacer estando en Cristo, porque esa es la preposición que
engrana todo lo que hacemos. Es en Cristo. Nuestra salvación es en Cristo y nuestras obras, lo que nosotros hacemos, es en Cristo y para Cristo. Así que no quiero que vayan a desvirtuar tomando esto como por lo que se menciona en Efesios capítulo 2 cuando dice, no por obras para que nadie se gloríe. No se refiere a eso. ¿Sabe? Llamémosle tarea entonces. O mejor aún, como dijo Jesús, es un mandato. Porque quien tiene un mandato no necesita un llamado. A fin de cuentas, todos somos llamados ¿a qué? A ir y predicar el evangelio a toda criatura. Romanos capítulo 13, verso 14 nos dice, o vamos a leerlo desde el verso 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. No, escuchen esto, iglesia. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¡Wow! Y eso de que la noche está avanzada no significa que es que llegó a la medianoche. Eso no es otra cosa que cuando más densa están las tinieblas. Así que, amada iglesia de Cristo, son tiempos peligrosos. Son tiempos, momentos decisivos. Y cada vez más este círculo de presión se va cerrando. Se van permeando cada vez más opresiones, calumnias, vituperios, persecuciones, violencias. No contra el mundo, sino contra los que son lavados por la sangre del Cordero. Estoy hablando términos que solamente los que son lavados por la sangre del Cordero van a entender. Los verdaderos hijos de Dios. No le hablo a las criaturas de Dios, sino a los hijos de Dios, a los que son nacidos de nuevo, a los que son nacidos en Jesucristo. Y cada vez más se está sintiendo esa presión. Tal vez tú aquí en Puerto Rico o en alguna isla o en algún estado de los Estados Unidos o en alguna parte del mundo no estés sintiendo esa presión. Gloria a Dios por eso. Pero eso no quiere decir que no esté pasando alrededor del mundo, porque créanme, solamente tienen que acceder o accesar las noticias, ya sea por internet o en algún rotativo de periódicos, y van a ver, bueno, en los periódicos no lo van a ver, porque a la prensa no le gusta hablar excepto lo que ellos quieren enseñar, o lo que le dicen que tienen que mostrar, pero van a ver que está habiendo opresiones, calumnias, vituperios, persecuciones, violencia y aún hasta matanzas por causa del Evangelio. Veía un video de un grupo de hermanos en México en los cuales tuvieron que huir de sus casas, de sus hogares, de lo que ellos tuvieron por años, tan solo por causa del Evangelio de Jesucristo.
porque los empezaron a presionar, a perseguir, a crear violencia contra ellos, al punto que tuvieron que salir hacia el campo, hacia las áreas que no estaban pobladas, y allí establecer comunas, una comunidad para poder seguir viviendo el día a día. Allí hacen sus alimentos, allí se comparten todo y predican el evangelio, van a su trabajo y vuelven a esas áreas, y así. Eso es en esa área nada más. Véngase en Europa, en el África, más todavía, pero más todavía. Y si piensas que en Estados Unidos no lo está pasando, también hay lugares en Estados Unidos donde la persecución a las iglesias está cada vez más fuerte, y en Canadá ni se diga. Así que todo esto es contra este tipo de creyentes. A nosotros, gloria a Dios, por eso, fantástico, no nos ha tocado, pero tenemos que estar vigilando, pendiente, porque nosotros no estamos exentos. El que no haya pasado por eso no está exento de estar en la línea de fuego, aunque muchos no quieran verlo o lo quieran ignorar. También la iglesia del Señor está en el ojo de la mira del mundo, y el mundo está buscando cómo presionar cada vez más para eliminar al evangelio, a eliminar al cristiano de la faz de la tierra. Saúl, te estás tornando un poco paranoico, conspiranoico. Créeme, hermano, a estas alturas, viendo todo lo que he visto que no salen en la prensa porque la prensa no lo va a mencionar, yo les digo una cosa. Iglesia, si no prestan atención a lo que está aconteciendo en el mundo, cuando le toque a sus puertas, no se asusten, no se asombren como que es una injusticia. El apóstol Pedro dijo que aún no han sufrido hasta la sangre por causa del evangelio. Así que estás listo, estás preparado, estás llevando el evangelio del reino de Dios, del reino de los cielos. Jesucristo, al igual que Juan el Bautista, comenzaron su ministerio predicando: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo nos dijo a nosotros, está escrito en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Todo lo que he hablado probablemente esté sonándole a algunos como que es un tema de pesimismo. No, esta persona que está aquí, que está hablándole y está grabando, haciendo esta grabación, es una persona que es completamente optimista. ¿Sabes por qué? Porque mi optimismo no depende de las circunstancias del mundo, de lo que yo veo, sino por el mero hecho de haber leído ese penúltimo texto bíblico que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, en el verso 20, cuando dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Por lo que vuelvo y pregunto, ¿estás listo, iglesia? ¿Estás preparado, hijo de Dios o hija de Dios? ¿Están preparados?
Jesucristo hoy nos dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y el apóstol Pablo hizo una expresión que voy a buscar para poder leerlo. En Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Maranata, el Señor viene. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, iglesia, vive una vida corandeo. Toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Querido amigo y querida amiga, no puedo terminar el video, esta grabación, sin antes mencionarte algo. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia, los tiempos de ignorarlo. Ya pasó por alto eso. Sino que ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué arrepentirse? Porque cuando vivimos la vida a espaldas de la palabra de Dios, a espaldas de Dios, vivimos bajo la ira de Dios, en total condenación, por rechazar la palabra de Dios, la palabra de vida. Y cuando la palabra entra a tu oído, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, eso va a producir en ti una convicción de pecado, de haber vivido a espaldas de Dios, desobedeciendo a la voz de Dios, a su palabra. Y va a provocar un arrepentimiento de corazón genuino, contrito y humillado, porque dice la Escritura que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que, querido amigo, Él ya pasó por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres, te manda a ti a que te arrepientas, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese se llama Jesucristo. Y cuando eso ocurra en tu interior, que vas a sentir como ríos de agua viva, va a provocar en ti una fuente de labios que va a pronunciar el nombre de Jesucristo como tu Señor. Y entonces, dice en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hoy es el día aceptable y agradable al Señor. Hoy es el día que hizo el Señor para que vengas ante su presencia
humillándote delante bajo la poderosa mano del Señor, para que vengan sobre ti tiempos de refrigerio y puedas sentir esa paz, paz que el mundo no puede dar, sino la paz que el Señor da, la que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si escuchaste hoy su voz, querido amigo, no endurezcas tu corazón. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Amén.